Hola, buenas tardes. Sean bienvenidas todas, todos, bueno, a esto que dimos en llamar taller unas miradas al pesimismo. Hoy, bueno, voy a hacer un video bastante breve, bastante corto, principalmente porque el autor del que voy a hablar este mismo viernes es un autor poco trabajado, poco frecuente dentro de la historia de la filosofía y que si bien hoy en día tiene un par de adeptos más, hay más estudiosos que se dedican a su obra, sí es un filósofo que podríamos decir de esos malditos, poco recordados. Me refiero en todo caso a Carlo Miquelstetter. Ahora mismo lo voy a estar anotando debajo en el video, así pueden aprenderse ese nombre que es tan difícil. Hay unos datos biográficos que son interesantes a la hora de repasar a este autor, principalmente, y como en la mayor parte de los casos de autores pesimistas, ¿sí? Mikkel Stetter es uno, corresponde hablar un poquito de su nacimiento, de su contexto histórico y, bueno, de su muerte. En el caso de Mikkel Stetter vamos a estar hablando siempre de un filósofo del Novecento, ¿sí? Del principio, por lo menos, del siglo XX. Estamos hablando de un filósofo que nació el 3 de junio de 1887 en Gorizia y que, bueno, se suicida, misma ciudad, unos 23 años más tarde, el 17 de octubre de 1910. Una vida corta, ¿sí? 23 años, como les digo, del 3 de junio del 87 al 17, perdón, de octubre de 1910. Sin embargo, en ese periodo, él logra escribir una cantidad de obras, digamos, notables, ¿sí? Entre cartas, ¿sí? Hay un conjunto de cartas muy variado, muy copioso, cartas que se recuperaron gracias a la fortuna, gracias a la suerte, un gran trabajo de Sergio Campaila, que está vivo y es uno de los principales editores, curadores, podríamos decir, de la obra de Mikkel Stetter, que recogió las cartas que Mikkel Stetter tenía con sus interlocutores, gracias en mayor medida al acopio que había realizado de estas la hermana de Mikkel Stetter, una de las hermanas de Mikkel Stetter, Paula. Este, Además de las cartas que sumarán unas 300, 400 páginas entre las cartas editadas, también tenemos pinturas, ¿sí? Mikkel Stetter fue, en todo caso, un dibujante, un buen dibujante, caricaturista principalmente. Hay incluso un autorretrato de él que es posible sea la portada de este video. Tenemos también buena parte de lo que él nos lega como sus textos escolares, lo que es conocido como sus textos escolares, ¿sí? Textos que escribe en el periodo que va de 1905 a 1910, año de su defunción. Y tenemos dos obras que son importantes, ¿sí? Además de varios poemas, dos obras que sí son, digamos, importantes y un poquito más copiosas, que son por un lado el diálogo de la salud, un diálogo, justamente un diálogo a la socrática, a la platónica. Ese por un lado lo finaliza poco antes de su suicidio, y la tesis de licenciatura, porque escribió una tesis que no tiene formato de tesis y ahora les voy a hablar de eso, que se llama La persuasión y la retórica. 1910, fecha de confección de esta importante obra de Mikkel Stetter. En buena medida estos textos están en italiano, sí, pero hay traducciones, por lo menos de las partes que más interesaron, podríamos decir, de esta tesis que menciono, de su obra capital, de la persuasión y la retórica. Hay dos traducciones al español, al menos. Una de la Universidad de Murcia, de acceso libre, está disponible online y también se las dejo disponible en el Classroom. Y otra traducción ahora mismo de acceso un poquito más restricto, que está en Faltantes Editoriales, que es la traducción publicada por la editorial Sexto Piso. Esa es una muy buena traducción, está basada mismo en la obra curada de Sergio Campaila. Más allá de esa obra que es importante, tenemos los diálogos, ¿sí? El diálogo de la salud y otros diálogos, también traducido y publicado por la editorial Sexto Piso.
También se encuentra otra traducción del Diálogo de la Salud, bastante buena, bastante accesible, que también les voy a dejar en el Classroom. Y por último también tenemos un compendio de algunos textos de Mikkelstetter, de los textos escolares de Mikkelstetter, que son pequeños ensayos de 2, 3 páginas en su mayoría, 5 páginas cuando mucho, que está compilado, alguna parte por lo menos está compilada como La melodía del joven divino, también por traducción y publicación de la editorial Sexto Piso, y se consigue bastante sencillo aquí en México ese tomo. El único que está en faltantes de momento es, bueno, la obra cumbre, la capital, La persuasión y la retórica. A ver, para hablar un poquito de estas cuestiones, Mikkelstetter fue, además de un personaje filósofo, poeta, dibujante, ¿sí? Cultivador también en buena medida de la gimnasia y de las bellas artes. Él mismo era deportista, él mismo también se dedicó a la apreciación musical más que a tocar algún instrumento. Tenemos que pensar un poco también en un joven, digamos, solitario, ¿sí? En Gorizia tuvo unos cuantos amigos, nació en el seno de una familia judía acomodada también de su ciudad. Gorizia, tengamos en cuenta, forma parte del Trieste, es decir, la parte noreste de Italia, colinda con Eslovenia, ¿sí? Es más, la tumba misma de Mikkelstetter está en Eslovenia. Y en su momento, a la sazón, formaba parte de lo que es el Imperio Austrohúngaro. Buena parte de la formación de Mikkelstetter va a pasar por ahí, ¿sí? Va a pasar por el haber asistido a un Staatsgymnasium, ¿sí? Es decir, haber tenido una formación eminentemente alemana, ¿sí? Una Bildung eminentemente alemana, griega, clásica, ¿sí? Humanística, podríamos llamar. Esto por, bueno, la confluencia de varios factores. El primero de ellos, Gorizia, la ubicación geográfica, ¿sí? Podemos pensar que está al lado de Eslovenia y la zona del Trieste está colindante también con Alemania. Así que en definitiva, Mikkelstetter va a tener un problema y ya lo van a acusar cuando vayan a las páginas de esta obra, de la persuasión y la retórica, va a tener un problema lingüístico bastante fuerte. Desde su formación humanista y desde su formación alemana, él va a optar por utilizar un lenguaje que no es sencillo, más que nada en sus formas, ¿sí? Mucha utilización de la paralexis, ¿no? Una sintaxis un poquito enrevesada y más que nada demasiado juego con citas en alemán, con citas directas, ¿no? Sí, citas textuales del griego, del latín. Su formación de filólogo lo habilitaba a estas cuestiones. Para Mikkelstetter, la lengua era la lengua griega, ¿sí? La lengua en la que podía expresar las verdades era la lengua griega, que era también la lengua con la que hablaba, bueno, en la que se comunicaba con sus amigos usualmente, ¿sí? Era una segunda lengua madre para él y para sus amigos, para él, para Enrico Reule, para Nino Paternoli, para Vladimiro Aranjo Ruiz, que, bueno, estos amigos que menciono son importantes, principalmente Enrico Reule, que es quien de quien roba Mikkelstetter el arma justo a la partida de Enrico Reule hacia la Argentina, hacia las Pampas. Roba el arma con la que se suicida luego, ¿sí? Estos amigos fueron decisivos para la confección de la obra de Mikkelstetter, principalmente porque lo introducen a él dentro de lo que es el mundo de Schopenhauer, ¿sí? Introducen la lectura del mundo como voluntad y representación. Incluso Mikkelstetter quiso hacer en su momento, y se lo propuso a Benedetto Croce, un filósofo italiano muy famoso a la sazón, le propuso hacer una traducción del mundo como voluntad y representación, ¿sí? Porque para aquel entonces es muy tardía, en realidad la recepción de Schopenhauer no tanto, pero sí la traducción del texto al italiano es muy tardía.
Entre otros factores que pueden servirnos de ayuda un poquito para leer a Mikkelstetter, se encuentra también esta herencia, como les comentaba, esta herencia judía. En Mikkelstetter no van a faltar las menciones al Eclesiastés, por ejemplo, pero así como la mención al Eclesiastés, tampoco van a faltar las menciones a Jesús, a Buda, ¿sí? A los presocráticos, principalmente al presocrático que más caló en Mikkelstetter, que más huella marcó en Mikkelstetter, que fue Parménides. Vamos a ver que en 1908 es aproximadamente cuando se dispara esta idea de tesis de licenciatura que va a finalizar en 1910 Mikkelstetter. En 1907, frente a una propuesta de traducción, de corrección de una oración de Cicerón, la carta Proligario Q, en una traducción de Brunetto Latini, el profesor le propone hacer un trabajo de investigación para su tesis, basado principalmente en los conceptos de retórica y de persuasión en Platón y Aristóteles. ¿Sí? Era una tesis completamente filológica en este sentido, era una tesis de estudio de la lengua, ¿sí? De estudio de las obras platónicas, de las obras aristotélicas. Mikkelstetter en buena medida lo primero que se plantea es hacer un análisis de lo que podemos llamar el último Platón, el Platón crítico, el Platón del Parménides, del Gorgias, ¿sí? Finalmente, no es que rechace esta invitación a hacer la tesis, sino que la tesis se deforma en el camino, ¿sí? De 1907 tenemos esta idea y tenemos también una carta a su padre donde le dice: lo único que me interesó fue el concepto de persuasión, ¿sí? El concepto de persuasión. Y es importante acá recalcar un poquito, la persuasión y la retórica comienza, ¿sí? Así el título, la persuasión y la retórica. Nos pone frente a una especie de dicotomía, un par binario. Pero en realidad, en Mikkelstetter, rara vez esto se va a tratar de términos dialécticos. No es que Mikkelstetter está oponiendo de alguna manera la persuasión y la retórica, como podríamos decir tesis-antítesis, ¿sí? En la tradicional y escolar comprensión hegeliana. Sino que lo que está haciendo Mikkelstetter es oponer dos modos de vida. No va a estar hablando de la persuasión como el efecto de sentido producido por el lenguaje, producido por el discurso retórico. Ni tampoco va a estar hablando de la retórica como la entendía Aristóteles o como la entendemos hoy en día, ¿sí? Como este arte que permite la conformación de bellos discursos, ¿sí? De ordenados discursos. Eso que se puede entender como el ars benedicendi no existe en Mikkelstetter en cuanto tal. Con retórica él se está refiriendo a otra cosa también, a una manera de vivir, a una manera de existir. Y ahora pasando al último plano, también podemos ver que la vida de Mikkelstetter estuvo signada un poco por la tragedia, sí, un poco por el infortunio, ya que el hermano de Mikkelstetter muere un año antes de que él entregue su tesis, de que él cometa el suicidio, y una amiga barra amante suya, Nadia Baraden, una mujer rusa, mucho no se conoce sobre ella, hay solamente un estudio de Sergio Campaila, una especie de novela, en realidad es más que un estudio, donde más o menos nos relata la vida de este personaje. Nadia Baraden se suicida también en 1907. Es importante igualmente desvincular o deslindar a Mikkelstetter de esta raíz suicida. Las primeras voces que surgieron al respecto de su suicidio sí lo emparentaban a un suicidio que estaba mediado por su obra, ¿sí? Es decir, una vez escrito el libro La persuasión y la retórica, una vez escrita su tesis, la consecuencia lógica o metafísica era cometer suicidio. El libro La persuasión y la retórica, si es que lo llegan a leer por completo, si leen algunos fragmentos, critica bastante fuerte la idea del suicidio. Como buen schopenhaueriano que era, en definitiva, ¿sí? Primeramente, va a estar en contra de la salida fácil, de la salida sencilla, ¿sí? Mismo caso podría ser bueno, el de Philipp Maylander, ¿no? Philipp Maylander a los 34 años se suicida en el mismo día que sale publicado el primer tomo de la Filosofía de la Redención, y también se apela muchísimo a esta idea de que Maylander se suicida para completar su obra, ¿sí? Para terminar de cerrar ese ciclo de escritura. Bueno, en el caso de Mikkelstetter, la primera de las noticias que tenemos con respecto a este posible suicidio metafísico, suicidio lógico,
la da el mismo año de su muerte un pensador, un literato italiano bastante conocido, bastante reconocido al menos, que se llamó Giovanni Papini. Él escribe un texto para el diario justamente, donde comenta que el suicidio de Michael Stetter es un suicidio metafísico en todo caso. Esto es en gran parte mentira. Giovanni Papini, imposible que hubiese leído siquiera una página del texto de Michael Stetter. Primero porque él entrega su tesis en 1910, pocos días antes de suicidarse, el 5 de octubre. La entrega sin los apéndices críticos, que es la segunda parte, digamos, de su tesis, unos anexos. La entrega a la universidad, ¿sí? Posterior a eso, van a pasar 3 años hasta que por primera vez Vladimiro Aranjo Ruiz publica, ¿sí?, un primer texto de la persuasión y la retórica. Es decir, no había posibilidad alguna de que Papini estuviera siquiera enterado de qué trataba este texto, la persuasión y la retórica. Sin embargo, escribe el texto, ¿sí? Lo acusa de suicida gracias a su escritura. Lo condena en buena medida, lo hace ser un filósofo maldito para su época. Lo mismo sucede, hay un texto mucho más actual, ¿sí?, que está recopilado, si no me equivoco, en la edición de La persuasión y la retórica de Sexto Piso, un texto de Miguel Morey, donde asume más o menos esa misma tesis, la tesis del suicidio lógico. Y en buena medida se la atribuye también a este filósofo, a Michael Stetter. Miguel Morey quizá es posterior a la escritura, la escritura de Papini, pero comete la misma tosudez, el mismo error, que es dejar de lado el factor biográfico. En buena medida, la escritura de la persuasión y la retórica no tiene nada que ver con el suicidio, ¿sí? Y no tenemos que juntar, como varias veces se dijo ya en el taller, no tenemos que juntar la lucidez y el suicidio. No van de la mano en absoluto, no tienen nada que ver, es meramente anecdótico este comentario. En todo caso, incluso si podemos pensar que Michael Stetter fue un suicida y que además escribió la persuasión y la retórica, tenemos que disociar estos dos eventos, por lo menos en primera medida para entrar al texto, ¿sí? Una última nota con respecto a esto. Sucede algo similar con Gilles Deleuze. Bueno, Gilles Deleuze es un filósofo muchísimo posterior a Michael Stetter, nace en el 25, muere en el 95, muere, se tira de un tercer piso de su casa de París. El filósofo de la vida muere, ¿no? Muere suicida, entre comillas. Al poquito tiempo sale una misiva de su amigo, su congénere, por lo menos en calidad filosófica, Jacques Derrida, que menciona justamente esto. No es que haya cometido suicidio Gilles Deleuze, sino más bien que lo que tenía no era más vida, no lo podía considerar vida. A Gilles Deleuze le faltaba un pulmón desde hacía 30 años, ¿sí?, al momento de su muerte. Algo similar puede suceder en el caso de Carlo Michael Stetter, e incluso más, ese mismo día, el mismo día del suicidio, pocas horas antes, había tenido una discusión con su madre y después de esa discusión es que comete suicidio. Bueno, apartándonos de esta cuestión, pasemos sí ahora al texto que nos compete, a la persuasión y la retórica. Les dejo unas pocas páginas para que lean. Lo importante, sí, es que siempre las lean en la tónica michelstetteriana. Estos dos términos, persuasión y retórica, Michael Stetter los resemantiza, los resignifica, ¿sí? Como les dije, persuasión no va a ser un efecto de sentido y tampoco retórica va a ser un arte de bellos discursos, ¿sí? No es persuasión y retórica en un sentido platónico o aristotélico, sino que en todo caso son dos modos de existir. Un modo de existir, nos va a decir Michael Stetter cuando aborda, el primero de los términos que aborda es la retórica. Cuando aborda la retórica, nos va a decir justamente esto. La retórica es el apego a la vida. Y este apego a la vida siempre va a estar mediado por instituciones sociales. Estas instituciones sociales hacen que todo lo contrario al apego a la vida. Nunca es vivir la vida en el momento presente, sino que siempre es vivirla hacia el momento futuro, ¿sí? Nunca es yo en calidad de viviente voy a vivir mi propia vida, sino que siempre es voy a permanecer vivo para el momento posterior.
En este caso, Mikkelstetter nos anuncia de alguna manera algo que vamos a ver un poquito más adelante también, bueno, con el desarrollo, si se quiere, del capitalismo ya de tono fordista y de lo que es el postcapitalismo o el neoliberalismo, ¿sí? Mikkelstetter anuncia y acusa una reducción del individuo frente a la sociedad. Eso es básicamente el nomen del texto, ¿sí? El punto central de toda la teoría mikkelstetteriana va a girar en torno a cómo el individuo y la sociedad se relacionan y a cómo el individuo, creador de supuesta cultura, queda siempre en inferioridad respecto de su creación. Cualquier afán científico, cualquier propósito económico o burocrático, Mikkelstetter va a pensar, incluso del lenguaje, Mikkelstetter va a pensar, eso que yo siento que mantiene mi vida, en realidad la disminuye. Es un poco contradictorio siempre pensar esto, ¿no? Porque Mikkelstetter escribe una obra literaria en definitiva, y él mismo es consciente también de esto. Es consciente de que al escribir esta obra, lo único que está haciendo es disminuir en tanto que individuo y aumentar la producción cultural. Siempre va a estar pensando que todo el apego a la vida, que toda esta búsqueda de placer que nosotros hacemos constantemente, esta evitar el dolor, va a contribuir, en todo caso, a una disminución vital, ¿sí? A una disminución vital. Nuestra vida se prolonga en el tiempo, nos va a decir Mikkelstetter, pero nuestra vitalidad se disminuye. El modo contrario a este modo retórico de vivir, de permanecer en la existencia, va a ser el modo persuadido, ¿sí? El modo persuaso lo va a llamar él. En este modo, todo lo contrario del modo retórico, ¿sí? No podemos aducir que la retórica tiene como finalidad última la persuasión, no es así. El camino de la retórica y el camino de la persuasión jamás se cruzan, son dos caminos completamente distintos. En el camino de la persuasión nos va a decir Mikkelstetter en este sentido, y acá un poquito apelando también al texto de Parménides y al poema de Parménides, lo podemos ver incluso como una relectura y una reelaboración del poema de Parménides. Mikkelstetter nos va a decir, esta es la vía verdadera y es la única vía. Esta es la vía de la posesión temporal y actual. Es la vía donde el theorein, ¿sí? Es decir, el ver, ¿sí? Theorein, griego siempre, no teoría, theorein, el verbo, donde el ver y la praxis, ¿sí? Como el momento de práctica social y actual, van a estar en relación de igualdad, ¿sí? Es el momento en el que el individuo se puede sustraer a sí mismo del tiempo, no para permanecer en una cadena causal, ¿sí? Sino para ganar, en todo caso, este rasgo distintivo de las personas que es la individualidad. Lo que nos va a plantear siempre Mikkelstetter es que somos un individuo entre dos nadas, ¿sí? Entre la nada que precede a nuestro nacimiento y la nada que va a continuar luego de nosotros hayamos muerto. Siempre va a tener en cuenta Mikkelstetter que toda institución, ¿sí? Toda institución, y vista en un sentido, si se quiere, incluso Foucaultiano, toda institución, toda permanencia en la vida, todo aquello que nos permite permanecer en la vida disfrutando de la misma, disfrutando entre muchas comillas, es un modo inauténtico de vivir, ¿sí? Todo aquello que me mantiene con vida es un modo inauténtico de vivir. En este sentido, igualmente, Mikkelstetter no busca claridad para su pensamiento, ¿sí? No nos ofrece una receta válida y única que va a ser la persuasión. Estos son los pasos, el decálogo del persuadido. Tampoco nos ofrece, como les digo, este par dialéctico, retórica, persuasión, como para que nosotros podamos sacar las conclusiones pertinentes. No, la persuasión justamente se va a dar en el momento en el que nos apropiemos de una vida que sí sea vida. En este sentido, Mikkelstetter es pesimista. Si nosotros tenemos en cuenta que el pesimismo siempre parte de esta premisa, que incluso es muy vulgar, ¿no? De cuál es el valor de la vida, si en la vida todo es sufrimiento, o si el sufrimiento es la mayor parte de la vida, Mikkelstetter nos va a decir, bueno, pensando eso, es cierto, ¿qué voluntad individual querría vivir? ¿No? Porque la voluntad sabe qué es lo que quiere.
¿no? Y lo que quiere no lo quiere, porque quiere la vida, pero si la vida es igual a sufrimiento, entonces no lo va a querer. En este sentido, Michael Stetter prenuncia un poco lo que es el texto ya de Freud, un poco posterior, ¿sí? De los 20, más allá, ¿sí? Del principio del placer. A ver, lo que está acá en juego siempre va a ser cuál es la constitución del individuo que puede permitirse vivir en posición plena de sí mismo, sin tener que atribuirse la vida a otra cosa, sin tener que pasar por otro medio, sin tener que tomar el fin como medio, que ese es el problema que va a distinguir Michael Stetter en las instituciones, ¿sí? Toda institución, toda imposición lingüística toma al fin la persona como medio, ¿sí? Y eso es lo que es innegable en el texto de Michael Stetter. El texto de Michael Stetter trata de hacer no una apología de la esclavitud, como sí lo reconoce él en el idealismo, por ejemplo, en Benedetto Croce, en Hegel, ¿sí? No trata de hacer de la esclavitud una justificación ni una ideología, sino que todo lo contrario, trata de hacer de la vida un valor existencial en sí mismo. En este sentido, el pesimismo de Michael Stetter sí tiene una especie de contrapeso en la misma obra. No solamente va a hablarnos de persuasión y retórica, ¿sí? Sino que va a hablarnos también de los problemas aparejados siempre a la labor, siempre a las instituciones, siempre al sentido que nosotros le podemos y le queremos dar a vida. Porque existe la persuasión, existe la retórica, pero también existe la falsa persuasión, nos va a decir Michael Stetter. Y esta falsa persuasión consiste en todavía utilizar máscaras para convencernos de que nuestra vida tiene algún sentido. La búsqueda de sentido, como bien sabemos ya, por lo menos en la filosofía contemporánea, la búsqueda de sentido siempre se agota en sí misma, es inalcanzable, siempre está prefigurándose, ¿sí? Reconfigurándose, e incluso, como podemos verlo ya desde posturas existencialistas, mucho se emparenta el texto de Michael Stetter con, bueno, con Ser y Tiempo de Martin Heidegger, e incluso hay un texto de un comentarista suizo, si no me equivoco, que se llama Basek, de apellido, que compara, que trata de comparar la persuasión y la retórica con Ser y Tiempo, ¿sí? E incluso como circuló de manera un tanto informal y gracias a una amiga suya, su última novia podríamos decir, como circuló una edición de la persuasión y la retórica en alemán en 1910-1912 aproximadamente. Este autor trata de decirnos, bueno, Martin Heidegger leyó efectivamente la persuasión y la retórica en alemán y de allí tomó su idea central, ¿sí? Su idea del ser para la muerte. Eh, Lejos estamos de poder decir sí a esta cuestión, pero sí tenemos que retrotraernos a este filósofo y pensar en sus términos y pensar desde nuestra sociedad de producción y consumo cuáles son las herramientas que nos permiten distinguir y que nos permiten develar todo el tiempo los sentidos ocultos dentro de nuestra relación con los objetos y dentro de nuestra relación de nosotros con los demás y de nosotros con nosotros mismos, ¿sí? La producción en este sentido va a estar muy asimilada en todo caso a esta división entre sujeto y objeto que Michael Stetter nos dice se supera solo vía la persuasión, ¿sí? Solamente el persuadido, aquel que se persuade a sí mismo, peitho es un verbo griego, es el verbo para persuadir, ¿sí? En griego, peitho es en primera persona y es además reflexivo primeramente, ¿sí? Es un verbo en voz media. Hay que persuadirse para luego, en este caso, acceder al dominio, no al dominio en el sentido violento, agresivo, bélico, sino al dominio del mundo, al dominio de la ontología. Hasta acá tengamos el videíto porque ya va media hora casi. Pero bueno, en la sesión vamos a discutir estas ideas en profundidad, o no tan en profundidad, en una hora al menos, y vamos a poder discutir un poquito al respecto. Bueno, les agradezco la paciencia y nos veremos. Hasta luego.